Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes 25 de octubre. Hermanos, hoy es día penitencial y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva para este viernes 25 de octubre. Hoy es día penitencial, todos los viernes en la Iglesia Católica son penitenciales. Ofrezcamos hoy al Señor un ayuno o un sacrificio. Yo los invito a que por favor, si les alcanza, recen una Ave María por mi vida y por mi ministerio. Hermanos, para este viernes hemos escuchado una parte del evangelista San Lucas. Ustedes saben que estábamos leyendo el capítulo 12 del evangelista San Lucas. De hecho, hoy llegamos al final de este capítulo 12. Pues hemos escuchado el versículo 54 al 59 de este evangelio, que nos habla acerca de las señales de los tiempos. Estos versículos del 54 al 59 los podemos dividir en tres grandes partes. Primero, el versículo 54 y 55, que nos habla a través de saber interpretar los aspectos de la tierra y del cielo. Después podemos escuchar los versículos 56 y 57, que nos hablan a través de los signos de los tiempos. Y los versículos 58 y 59, que nos enseña a sacar lecciones para la vida. Vamos a ver la primera parte. Vamos a ver los versículos 54 y 55. Dice la palabra del Señor: decía también a la gente. ¿A quién le estaba hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo? A la gente que lo seguía, a la gente que lo escuchaba, a sus amigos, a sus discípulos, a la muchedumbre, aún a los mismos enemigos que estaban siempre detrás de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque a Jesús lo seguían tres grandes grupos. Primero, sus amigos, sus discípulos. Segundo, la muchedumbre. Y tercero, los enemigos. Siempre estaban ahí cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús le dice a la gente: cuando ven que una nube se levanta por occidente, al momento dice, va a llover. Y termina el Señor, y así sucede. Es decir, ustedes ven la nube que se levanta allá en el occidente, saben leer el signo de los tiempos, el aspecto del cielo y de la tierra, dice, va a llover. Y en efecto, así sucede, llueve, dice el Señor. Y cuando sopla el sur, dicen, hará calor. Y así sucede, dice el Señor. Es decir, el Señor Jesucristo le está diciendo a esta gente que así como ellos saben interpretar los aspectos del cielo y de la tierra, esto mismo que ellos saben hacer de una manera meramente humana, tiene que ir a un segundo nivel. Es decir,
esta misma interpretación que ellos tienen, una interpretación natural, la tienen que pasar a una interpretación espiritual para ir a un segundo plano, que es saber leer el signo de los tiempos. Por eso dice el versículo 56, hipócritas. Qué palabra tan dura esta. Recordemos algo del español. Hay algo que se llama prefijo y sufijo, ¿no? El inicio o el término de una palabra. Una palabra tiene el sufijo ma, es la afirmación de algo. Un ejemplo, vean. Idioma. ¿Qué es el idioma? Es la totalidad, el lenguaje total de un pueblo. Pero esta misma palabra terminada en ta es negativa. ¿Cuál padre? Idiota. Idioma, la totalidad de un lenguaje. Idiota, aquel que niega su identidad. Buscar en el diccionario, aquel que niega su identidad, porque el sufijo, la terminación de una palabra en ta, significa la negación de algo. Esta palabra que el Señor nos habla hoy termina en ta, dice hipócrita. ¿Quién es el hipócrita? El que niega los sentimientos, aquel que parece una cosa pero es otra. Una persona que tal vez por fuera se muestra muy simpática, muy agradable, pero por la espalda, por detrás, ataca, agrede, persigue a los demás. Un hipócrita, el que niega sus sentimientos. El Señor le está diciendo esa palabra. ¿A quiénes? A la gente, a ustedes y a nosotros, a ustedes y a mí. El Señor dice, hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Claro, pues saben cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor, aún sin que suceda. Saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Y se pregunta el Señor, ¿cómo no interpretan pues este tiempo? ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo de Jesús. Lo que meditamos nosotros en el tercer misterio luminoso, la venida del reino de Dios y la invitación a la conversión. Ese es el tiempo que el Señor quiere que interpreten. Como decía San Pablo, ha llegado el final de los tiempos. Y eso es importantísimo saberlo. Jesús de Nazaret quiere que aprendamos a interpretar este tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de Jesús, el tiempo en que estamos, que así como tenemos un discernimiento natural y a través de ese discernimiento natural podemos nosotros llegar a descubrir grandes verdades solamente con observar la naturaleza, que nosotros ese discernimiento lo transformemos, lo pasemos a un segundo nivel, a un discernimiento espiritual, y a través de este discernimiento espiritual podemos aplicarlo para entender en qué tiempo es el que vivimos. Y el Señor se pregunta, ¿cómo no interpretan pues este tiempo? Se lo repito, ¿cuál tiempo? El tiempo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicen que San Agustín decía que la creación es el primer mensaje que nos ha dado el Señor y lo segundo se llama la Biblia. Eso es importantísimo saberlo. A través de la creación nosotros podemos observar con nuestro discernimiento natural, pero a través de la fe podemos ir al discernimiento espiritual para poder interpretar el tiempo en el cual vivimos. Y dice el versículo 57, ¿por qué no juzgan pues ustedes mismos lo que es justo? Se pregunta nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no sacan ustedes conclusión? ¿Por qué no aplican esto que ustedes saben hacer a lo espiritual? Es lo que nos está diciendo el Señor y Salvador. ¿Para qué? Para sacar lecciones que sirvan para la vida. Por esa razón es que ya viene la tercera y última parte, el versículo 58 y 59, donde el Señor va a dar una aplicación de esto que nos ha dicho, del discernimiento natural, del discernimiento espiritual. Este discernimiento nos sirve a nosotros para sacar lecciones para la vida. Por eso dice el Señor, cuando vayas con tu adversario, ojo con esto, con tu adversario, con tu enemigo, al magistrado, a aquel que ejerce la justicia, dice el Señor, ten discernimiento, procura en el camino arreglarte con él. Es decir, tenemos que utilizar cómo estamos viviendo, el signo de los tiempos, diría el Papa Juan 23. Tenemos que aprender a leer el signo de los tiempos. Si usted va por el camino, por la vida,
con tu enemigo te sigue y vas al magistrado, al juez, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez te entregue al carcelero y el carcelero te meta en la cárcel. Y dice algo hermoso que utilizamos los católicos para hablar acerca del purgatorio. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Una evocación directa a los novísimos, al purgatorio. Ahora, esto que el Señor está diciendo, tenemos que aplicarlo nosotros en la vida, hombre. Tenemos que tener un discernimiento, nos está diciendo el Señor con estas palabras de amenaza. Tenemos que aplicarla a la vida, porque tenemos que arreglar nuestra vida ante Dios, porque vamos por el camino y en el camino tenemos un enemigo y ese enemigo nos quiere presentar al adversario, y si tenemos algo en contra, nos van a nosotros a arrestar, nos van a entregar ante el juez, y el juez nos va a entregar al carcelero porque hay algo que no hemos arreglado, y el carcelero nos va a meter a la cárcel y no vamos a salir de allí hasta que hayamos pagado el último centavo, dice el Señor. Esto es una evocación de que nosotros debemos arreglar nuestra vida ante Dios, debemos aprender a reconciliarnos con Dios. ¿Cómo estamos viviendo? Hay que tener discernimiento. Si tenemos discernimiento para lo natural, ¿por qué no vamos a tener discernimiento para lo espiritual, lo que nos está diciendo el Señor? Hombre, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos caminando? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Estamos caminando por el camino ancho, por la puerta ancha, el camino que lleva a la perdición? El Señor nos está diciendo, hombre, tengan discernimiento. Dice el Señor, hipócritas, ¿saben leer el signo y el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no interpretan pues este tiempo? ¿Cuál tiempo? Este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Es tiempo de conversión, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de arreglar nuestra vida, es tiempo de enmendarnos delante del Señor. ¿Y dónde lo podemos hacer? Aquí y ahora. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña a nosotros acerca de la reconciliación. Y nos dice a nosotros el Catecismo de la Iglesia Católica, creo que es el numeral 1460, donde dice que todos nosotros vamos a ser merecedores de un juicio. Según como hayamos vivido en esta vida, vamos a ser merecedores de un juicio cuando partamos de esta vida. Pero de cierta manera, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ese juicio se puede adelantar. ¿Y en dónde podemos adelantar ese juicio? En el sacramento de la reconciliación. Y al presentarnos nosotros en el sacramento de la reconciliación, Dios por su misericordia, a través de la iglesia, del presbítero, del obispo, nos puede perdonar a nosotros ese pecado que nos acarrea a nosotros una pena, una condena. Y entonces al adelantar de cierta manera ese juicio, pues nosotros no vamos a sufrir de ninguna pena, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. No vamos a hacer porque ya adelantamos de cierta manera el juicio en este mundo. Hay que tener discernimiento. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Hacia dónde estamos caminando? A San Alfonso María Ligorio le preguntaban, Padre Alfonso, ¿dónde viviremos nuestra eternidad? Y San Alfonso decía, ¿cómo estamos viviendo? Y les preguntaba a los campesinos que a su vez recibió esta pregunta, les decía, ¿hacia dónde cae un árbol? Hacia dónde está inclinado, Padre Alfonso. Asimismo viviremos la eternidad hacia donde nos hemos inclinado. Si estamos inclinados hacia los enemigos del alma, la carne, el mundo y el diablo, pues ya sabemos dónde vamos a vivir nuestra eternidad. Pero si nos hemos inclinado hacia Dios, hacia las cosas santas, hacia lo bondadoso, hacia lo espiritual, pues ya sabemos dónde vamos a vivir nuestra eternidad. Hay que tener discernimiento. Y ese discernimiento hay que aplicarlo en la vida, es lo que nos enseña el Señor, a sacar lecciones para la vida. Hombre, si estamos caminando por esta vida y algo debemos, presentémonos, arreglémonos. ¿Y cómo nos arreglamos nosotros? Delante del sacramento de la reconciliación, a través de la Iglesia Católica. Como dice el Catecismo, adelantando de cierta manera el juicio en este mundo, para no ser acreedores de una pena terrible, como dice el Señor. Nos van a presentar hasta el juez, debemos algo. El carcelero nos va a llevar al juez, el juez nos va a meter a la cárcel, al carcelero, el carcelero a la cárcel, y de allí no saldremos hasta que no hayamos pagado el último centavo. Esto es una vocación directa del purgatorio. Si nosotros estamos viviendo en este mundo y no nos arreglamos, tal vez no hay un pecado mortal que nos condene, pero pues no estamos limpios de corazón, porque dice la bienaventuranza en San Mateo capítulo 5, que solamente los limpios de corazón verán a Dios. San Mateo 5:8. Tal vez no estamos limpios de corazón, tenemos alguna deuda, tenemos que pasar por el purgatorio. ¿Por qué? Porque no saldremos de allí hasta que no hayamos pagado hasta el último centavo. Y entonces, en lugar de nosotros, escúcheme muy bien, pasar por todo este camino que nos está presentando el Señor, arreglémonos ante Dios. ¿Y cómo nos arreglamos ante Dios? Hoy es viernes penitencial. Hagamos penitencia.
Busquemos de un confesor. Más vale pasar 3 minutos de vergüenza delante de un confesor que pasar 300 años de purgatorio o una eternidad en el infierno, porque no nos hemos arreglado como el Señor lo manda. Tengamos discernimiento, nos está diciendo el Señor. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Hacia dónde estamos caminando? Y arreglémonos nosotros ante Dios aquí, en este mundo, donde podemos gozar de la misericordia de Dios. Próxima vida, el más allá, nos vamos a enfrentar con la justicia divina, aunque la misericordia de Dios es eterna. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Aquella mujer que cada vez que Dios le permite que se aparezca en alguna parte del mundo, lo único que hace es repetir esas palabras. Conviértase, confiésese, vuélvase a Dios, tengan discernimiento, arreglen su vida. Mi hijo ya viene. Hay que hacerle caso a la Madre Santa, a la Madre del Cielo, que quiere que nosotros tengamos un encuentro íntimo y personal con su Hijo Jesús y cumplir la voluntad de Dios. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan en pleno conocimiento de la verdad. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te alabamos, Padre, porque Cristo nos invita a interpretar el tiempo presente, descubriendo las huellas de tu paso por la vida humana. Enséñanos a ver con los ojos de la fe para secundar el dinamismo incontenible de tu reino, en todo lo que es bondad, justicia, amor, paz y bien. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de su programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncal. Para este viernes 25 de octubre. Hermanos, hoy el Señor nos llama a tener discernimiento. Por favor, pidámosle al Señor ese don. Todos tenemos un discernimiento natural, pero pidamos el discernimiento espiritual, el don del discernimiento del cual nos habla San Pablo, para poder escoger entre lo bueno y lo malo, discernir, saber qué viene del buen o del mal espíritu, dice el mismo apóstol. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, 9 y 10. Ahora, mis hermanos, antes de bendecirlos, quiero invitarlos, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Ya llegamos a 184,000 suscriptores, hermanos. Qué bendición tan grande, cómo va creciendo este proyecto de evangelización, todo para la gloria y honra del Señor y amor a la Santísima Virgen María. Pues les pido, les suplico, les ruego, les imploro, por favor, suscríbanse a mi canal, porque vamos rumbo al 1,000,000 de suscriptores. Necesitamos llegar a esa gran meta que nos ha puesto YouTube. Necesito de su ayuda, de su colaboración. Mucha gente que dice: Padre, quiero predicar el Evangelio por las naciones. Tal vez Dios no le ha dado la oportunidad o no ha tenido la oportunidad de hacerlo, pero ayúdeme a mí a evangelizar a las naciones. Y usted dirá: Padre, yo estoy predicando, ayudándole a usted. Y es muy cierto. Recuerde lo que el Señor dice, que cuando nosotros lo hacemos por uno de los pequeños, lo hacemos por el mismo Señor. En este caso, este pequeño, ese sacerdote, le está pidiendo su ayuda. Suscríbase a mi canal y ayúdeme a evangelizar a este mundo que tanto lo necesita. Ahora sí, mis hermanos, preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.